Esta es una producción audiovisual para el curso Historia de Guatemala y Centroamérica del cuarto semestre de Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana de Universidad de Blancas. Se nos ha pedido que expongamos o hablemos acerca de 5 temas principales dentro de la historia de nuestro país. A criterio propio, consideramos que hay eventos históricos muy trascendentales como los que vamos a mencionar en este momento. El primero es la independencia de Guatemala en 1821. Este evento o este hecho histórico surgió a raíz de 3 situaciones en particular. La primera, la relación insostenible que tuvo Guatemala y toda la región centroamericana con la madre patria, España, ya que había un desbalance comercial especialmente y no le favorecía a las regiones aquí coloniales. Asimismo, la Revolución Francesa, por otra parte, y la influencia que tuvo decisiva la revolución e independencia de Estados Unidos respecto a Inglaterra. Estos hechos fueron trascendentales para nuestro país. Otro evento muy importante es la Revolución Liberal de 1871, que estuvo representada por 2 figuras históricas, Miguel García de Granados y Justo Rufino Barros. Esta revolución se dio a raíz de las tensiones que vivían ya los políticos liberales y conservadores de la época por cuestiones de intereses y ambiciones políticas. Ciertamente una apertura dentro del aspecto político para Guatemala, hubo algunos cambios que fueron importantes, pero podemos decir que hubo un balance negativo por el caso específico de Chiapas. ¿Qué pasó con Chiapas? Habían ciertas fricciones ya con Guatemala y México respecto a este territorio. No estaban definidas las fronteras aún de los países, pero eran reclamaciones, digamos, que mantenían un tono muy bajo. Sin embargo, cuando se da el evento de la revolución, estos 2 personajes acuden a México pidiendo ayuda y México accede a darles una ayuda militar, un respaldo material, a cambio de que Guatemala, a partir de entonces y para siempre, renunciara a sus derechos sobre el territorio de Chiapas, a lo cual pues ellos accedieron. La revolución triunfó, pero el balance para nuestro país fue malo porque perdimos prácticamente el 50% de nuestro territorio. Y ya nunca más Guatemala tuvo derecho a hacer ninguna reclamación porque todo estaba ya por escrito, lamentablemente. En tercer plano, otro evento también muy importante para nuestro país, como lo fue el caso de Belice. A raíz de la expansión colonialista que tenía no solo España, sino Inglaterra, que era un fuerte competidor desde unos 4 siglos atrás, a la corona inglesa se le ocurrió desarrollar una política de piratería, patrocinando las figuras del pirata y del corsario o filibustero, como se le llamaba, y empezó a apropiarse de algunos territorios. Tomemos en cuenta que todo el continente americano era una región muy vasta y España simplemente no podía darse abasto para cubrir toda la frontera. Entonces, los ingleses aprovecharon esa situación y se ubicaron en la parte extrema de lo que es hoy el territorio de Belice, en donde algunos piratas empezaron a fundar ahí, pues junto con esclavos, a personas, colonias, aldeas, y se fueron expandiendo. Cuando Guatemala se da cuenta de esta situación, empieza a hacer las reclamaciones del caso, pero Inglaterra, que históricamente ha sido una potencia que se ha vuelto experta en el arte de colonizar territorios que no le corresponden, pues empezó simple y sencillamente a hacer ofrecimientos, a hacer una política de extensión, se le llama eso, y de entretención sobre los diversos gobiernos de Guatemala, que nunca había resultados concretos. Mientras ellos se seguían expandiendo a todos los lados de lo que es hoy Belice, un territorio de 22,000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. En el año 1976, durante el gobierno del general Shell Aguirre García, y habiendo agotado todos los recursos, el gobierno de Shell decide invadir el territorio por la vía de las armas. Inglaterra se prepara también, y lo que se suponía iba a ser una confrontación, se vio interrumpida de repente por un evento histórico, como lo fue el terremoto de 1976, lo cual prácticamente
prácticamente anuló la campaña militar. Posteriormente, Inglaterra jugó o hizo una jugada maestra porque le dio su independencia a Belice, supuestamente en 1981. Y Belice se independiza de Guatemala, se convierte en país, pero sigue siendo parte del mercado común anglosajón o de la Commonwealth de Inglaterra. Analizando este caso, hemos llegado a la conclusión de que la última oportunidad que tuvo Guatemala para haber recuperado este territorio fue durante la Segunda Guerra Mundial, en que Inglaterra estaba sumamente debilitada y haciéndole frente a los nazis allá en Europa, pero Guatemala, en lugar de haber tomado cartas en el asunto, lo que hizo fue aliarse con Inglaterra y declarar ingenuamente la guerra también a Alemania. Y fue la última oportunidad que se dio y se perdió para siempre. Luego pasamos a la Revolución del 44, que es un evento que se sigue celebrando actualmente en nuestro país, y a 80 años de este evento histórico, en que hubo varias conquistas políticos sociales, también, desgraciadamente, la falta de experiencia, políticas también que fueron erróneas por parte del gobierno revolucionario, de Arbenz específicamente, dio pie para que se creara un movimiento contrarrevolucionario que quebró prácticamente a la revolución del 44 y casi la destruye. Afortunadamente sigue prevaleciendo que las conquistas sociales y políticas que tuvo la revolución hasta nuestros días y que se siguen celebrando, aunque desgraciadamente pues, fue un evento también que costó muchas vidas y dio origen a la guerra de los 36 años posteriores, la guerra de resistencia que se dio contra la revolución y las dictaduras militares. Y esto nos lleva, este tema nos lleva al último, precisamente, que son los acuerdos de paz en el 96 y las perspectivas que surgen a raíz de estos acuerdos. En realidad, ¿qué se ha logrado? ¿Qué se ha hecho? Algunos dicen que nada, otros dicen que fueron unos acuerdos a medias. Algunas otras personas dicen que pues, las razones de esta guerra siguen prevaleciendo. Tratamos de ser más optimistas y pensar que no necesariamente es así, porque si bien no todo se ha alcanzado, por lo menos se finalizó la guerra que había costado miles de muertos para Guatemala y desaparecidos. Se lograron algunos avances, algunas conquistas sociales y políticas también, pero desafortunadamente ha habido poca voluntad para cumplir todos los acuerdos al 100% por parte de los sucesivos gobiernos que han estado aquí en nuestro país a partir del gobierno de Álvaro Arzú. Las cuestiones o los temas de discriminación, por ejemplo, siguen manifestándose, sobre todo en el área rural, y la división y atomización del movimiento político de izquierda prácticamente desapareció. No ha tenido ningún peso dentro del escenario político de Guatemala. En las elecciones especialmente ha salido muy mal y confiamos nada más en que los acuerdos pues sigan madurando, se sigan extendiendo y por lo menos que no regresemos a esa época oscura que nos llevó a una guerra. Estos son los 5 temas principales y esta ha sido la exposición de parte de un servidor, Miguel Estado Castro. Muchísimas gracias.